Señoras y señores parlamentarios, arratsalde on denoi. Vamos a comenzar esta sesión de trabajo de la Comisión de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, con un solo punto en el orden del día, que es la presencia de una representación de la Asociación ADENI Navarra para informar sobre la problemática en la que trabajan. Nos acompañan Coro Gracia, Irene Aspurz y Julen Aspurz. Y esta sesión de trabajo ha sido solicitada por el grupo de Izquierda Ezquerra y, por lo tanto, para introducir la misma tiene la palabra el señor Mauleán. Sí, arratsalde on, buenas tardes. Nada, yo muy brevemente, porque lo interesante es escucharles, ¿no? Nosotros conocimos la asociación y, de alguna manera, pues nos interesó tener un conocimiento de primera mano. Creíamos además que era interesante que el conjunto de los grupos políticos escucháramos un poco qué es lo que ustedes trabajan y, sin más, pues agradeceros vuestra presencia, estaros tranquilos y tranquilas, que siempre este foro a veces a la gente le impresiona un poco, pero estamos como en casa, por tanto, pues daros la bienvenida, os escucharemos y luego ya, una vez escuchado, haremos una serie de preguntas, en fin, o valoraciones para ver cómo podemos ir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mauleón. Tiene, por lo tanto, la palabra la señora Coro Gracia para comentar lo que le parezca oportuno. Gracias. Respetados señoras y señores parlamentarios, en primer lugar quiero trasladarles mi más sincera y profunda gratitud por su manifiesta sensibilidad y su amable invitación para que comparezca ante sus señorías. Como saben, soy la presidenta de ADENI Navarra, una asociación que tiene su homologada en la Comunidad de Madrid, ADENI Madrid, aunque cuenta con colaboradores de toda España, tratando de ir creando nuevas asociaciones a lo largo de las diferentes comunidades autónomas, encontrándonos con la dificultad de contar con personas dedicadas a firmar y con ella a comprometerse con nuestro proyecto, que atemora represalias, dado el miedo que previve latente hacia la Administración de Justicia, a los mismos puntos de encuentro a lo que Magnificante calificaba un respetado miembro de la Unión Congreso y Democracia en Madrid, a sus compañeros como residuos del franquismo a la sociedad española. Con nuestra asociación colaboran jueces, fiscales, abogados, psicólogos, y lo único que pretendemos es que los niños sean felices, es decir, que se dé estricto cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño, que, según Prodeni, otra asociación de defensa de los derechos del niño ubicada en Andalucía y que lleva 25 años luchando por ello, solo se aplica un 5% en la Administración de la Justicia, y nosotros lo extendemos a los puntos de encuentro. Para ello proponemos cambios de legislación y creación de la Unidad de Acción y Fiscalía, y en este sentido estamos muy esperanzados, no solo por la exquisita sensibilidad del Defensor del Pueblo de Navarra con los temas de la infancia, sino porque en la magnífica legislación que regule su función, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado, recoge que ante anomalía en el funcionamiento de la Administración de Justicia puede dirigirse al Consejo General del Poder Judicial para solicitar cambios de legislación a cambio de que penetre el espíritu de la Convención de los Derechos del Niño, como ha hecho dicho Consejo con la Ley de Violencia contra la Mujer, y a la Fiscalía General del Estado para pedir la unidad de acción en Fiscalía y que está en cumplimiento del artículo 124 de la Constitución española. Promueva la acción de la justicia a fin de garantizar el bienestar de los niños, recogiendo en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, y que tan magnificantemente ha desarrollado el Tribunal Supremo en sus sentencias 565/09 y 320/11, que no es sino garantizar su estabilidad física y psíquica y defender y proteger sus derechos. En su aclaración sobre el concepto del interés superior del menor, porque desgraciadamente es un sector que la Administración de Justicia y los abogados de la contraparte, este concepto supone la presunta aplicación perversa del derecho de visitas en beneficio de los progenitores, anteponiendo el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, que recoge que en su artículo que el derecho de visitas es un derecho de los niños, que no puede convertirse en una obligación. Y a pesar de dicha convención, tiene rango de máxima ley.
En ADN y Navarra nos preocupa el tema del maltrato infantil. Como saben, no es un tema trivial, por cuanto afecta a cerca de 1 millón de niños en toda España. Todo por la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la violencia machista doméstica es una forma de maltrato infantil. Desgraciadamente, según datos de Prodeni y de Save the Children, solo se denuncia entre el 5 y el 10% de los casos, evidenciando, según hemos sido informados, que en los casos del presunto maltrato infantil, en ausencia de testigos, desisten de interponer denuncia debido a que la orientación extraoficial apunta siempre a la inutilidad de dicha reclamación, pues para lo único que sirve es para marear al niño. Peor aún, como dijo un antiguo defensor del menor a una madre, ¿cómo se le ha ocurrido denunciar unos abusos sin las pruebas biológicas? La familia la va a freír. Efectivamente, la sección 22 de la Administración Pública determinó el cambio de guarda y custodia, pero que afortunadamente en primera instancia no se llevó a cabo. Y en contexto, lo que nos preocupa es la notificación y la protección. Como saben, el maltrato infantil es algo relativamente reciente. Data a finales del siglo XIX, cuando en el estado de Nueva York se estableció, pero invocado por las leyes de protección de los animales ante un caso de maltrato infantil. En España hemos asistido a la evolución positiva frente al maltrato. Así, en el 2002, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid estableció un magnífico protocolo de actuación frente al abuso sexual que recogía la sintomatología asociada al mismo, pero al que desgraciadamente se le dio muy poca difusión. Ese mismo año, y a instancias del Defensor del Pueblo de Andalucía, se estableció un protocolo de actuación frente al maltrato infantil, que lo firmaron todas las consejerías que tienen que ver con los niños, el fiscal jefe de Andalucía y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, la delegación del Gobierno y de la Federación de Municipios, que sirvió esencialmente para concienciar a los colegios del maltrato y de la relevancia que tienen los colegios en la lucha frente al maltrato infantil, por cuanto que en estos es donde primero se manifiestan los síntomas del maltrato infantil, como son la falta de atención en clase, la caída en el rendimiento escolar, los problemas de relacionarse con los compañeros y con el mundo adulto, o los cambios de comportamiento y carácter sin motivación aparente alguna. Sin embargo, este protocolo tiene 3 problemas fundamentales. 1. Que no recoge la sintomatología asociada al maltrato infantil. 2. Que divide entre maltrato de media, baja e infantil. 3. Que deriva el caso a asuntos sociales, donde presuntamente, desconociendo la doctrina del Tribunal Supremo, de que en ausencia de testigos la principal prueba de cargo es la inmediatez del testimonio de los niños. Preguntan al presunto maltratador, este lo niega todo y se archiva el caso. Posteriormente, en el 2003, el Defensor del Menor de Madrid efectuó un estudio sobre el maltrato infantil en los colegios y puso de manifiesto que el 70% de los profesores conocía alguna situación de maltrato, pero que solo el 30% lo puso en conocimiento de la autoridad competente, es decir, Asuntos Sociales y Fiscalía de Protección, y el resto no lo hizo porque no sabían a dónde dirigirse, como nos ha pasado a nosotros, donde nos han informado en guarderías de Navarra que han observado presuntas situaciones de maltrato como quemaduras de cigarrillos y golpes, pero no han hecho nada por lo mismo, porque no saben lo que hacer. Un gran paso contra el maltrato infantil lo supuso el protocolo de actuación frente al maltrato en el Observatorio de la Infancia en 22 de noviembre del 2007, que lo define como la acción u omisión que provoca una interferencia con el normal desarrollo y psicológico de los niños y que se le ha de dar tratamiento urgente. Pero lo que lamentablemente no se le hizo ninguna difusión, ni siquiera entre la Fiscalía, y ello a pesar de que en su elaboración participó muy afectivamente la Fiscalía de la Sala de Menores General del Estado, creada a instancia del anterior Fiscal General del Estado, don Cándido Conde Púmpido, para velar que el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Y como nos informa un abogado con décadas de experiencia, el problema de la infancia es que se limita a hacer magníficos estudios, pero que luego no sirven para nada, o como nos informa del Observatorio de la Infancia, el problema de los niños y la Administración de la Justicia, que nosotros hacemos extensivos a los puntos de encuentro. Es que hay unas pocas asociaciones de defensas de los derechos del niño.
y tan solo ha servido para que el 22 de marzo del 2011 se firmara un protocolo de actuación frente al maltrato infantil en la Comunidad Autónoma de Madrid, tomando como ejemplo Andalucía, pero mejorado por cuanto que tras la declaración de un presunto caso de maltrato, el colegio se encuentran los expertos en psicología infantil y Convención de los Derechos del Niño, por cuanto elaboran un informe psicopedagógico y lo trasladan tanto a Fiscalía como a Asuntos Sociales. Dicho informe, desgraciadamente, no recoge la sintomatología asociada al mismo y no lo ha firmado la Consejería de Justicia, con lo cual ha dejado fuera a los funcionarios de dicha administración y a los equipos sociales. Y ya nos han llegado noticias de que al menos Asuntos Sociales de Móstoles y el Punto de Encuentro, así como los juzgados de instrucción número 16 y primera instancia 79 y 80 los están incumpliendo. Es por ello, por lo que cara a la felicidad de los niños y de erradicación del maltrato, nos atrevemos a solicitar a este Parlamento que efectúen las diligencias oportunas para que se cree este protocolo en Navarra y que además sirva de ejemplo a otras comunidades autónomas para que hagan lo propio. Finalmente, entendemos que la creación de este protocolo de ir acompañado de la modificación del artículo 176 del Código Penal, tal y como lo han sugerido jueces que colaboran con la asociación, para que recoja la definición de maltrato y que se le dé tratamiento de urgente como causa de preso. Y que se establezca la unidad de acción en Fiscalía respecto a los menores y protección, como se ha planteado en Granada, para que sea esta la que lleve todo el maltrato infantil, por cuanto que, según nos informa el respetado fiscal de Andalucía, don Jesús García Calderón, funciona también por su especialización, de forma que ante una denuncia, ya que todas las denuncias del maltrato llegan a la Fiscalía de Menores y Protección de todas las provincias españolas, y que en aplicación del principio de mínima intervención pidan la ratificación de la denuncia y, en su caso, solicitan la adopción de medidas de protección cautelares para los niños, así acorde a los artículos 2 y 9 de la Convención del Derecho de los Niños, que recoge que el Estado ha de garantizar su bienestar y que tiene derecho a disfrutar del máximo nivel de salud, y lo derivan a las Fiscalías de Civil e Instrucción, que adoptan como propia la posición de Fiscalía de Protección, posición que es adoptada por los jueces. Por tanto, que según nos informa un abogado con décadas de experiencia, los jueces no se oponen a lo que piden los fiscales y, a su vez, derivan el expediente a Asuntos Sociales, donde, por un lado, confunden la red de atención a la infancia de salud y educación, es decir, los colegios, los psicólogos y psiquiatras infantiles. Por un lado, que es, como mencionaba anteriormente, están los expertos en psicología y Convención de los Derechos del Niño, por cuanto que saben que la veracidad del testimonio de los niños se basa en su reiteración y que la forma de expresar los malos tratos los niños menores de 8 años es mediante dibujos, y que los partes de lesiones son pruebas objetivas de maltrato, si el tipo de la lesión es coincidente con el testimonio del niño o del denunciante respecto a su origen, y por otro lado, los puntos de encuentro, que según los estudios efectuados por la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Menor carecen de conocimiento en infancia, es decir, en psicología infantil y Convención de los Derechos del Niño, y por tanto en Constitución española, porque desconocen que los jueces y fiscalías están para aplicar las leyes. En el caso de los niños, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la doctrina del Tribunal Supremo Constitucional y el Supremo, que es magnífica, y solo conocen el dichoso artículo 94 del Código Civil y el temible 776 de la Ley del Enjuiciamiento Civil, de que los progenitores tienen derecho a las visitas y, si los niños no cumplen sentencias, cambio de guardia y custodia, o penas de multa o de cárcel, y de ahí, si no vas con tu padre, no volverás a ver a tu madre, o irá a la cárcel, o tendrás muchos problemas con los que presuntamente coaccionan a nuestros hijos, tipificando el artículo 172 del Código Penal, que no quieren cumplir las sentencias judiciales por ausencia de vínculos de afecto, seguridad o superación del conflicto con el padre a edades tempranas de la adolescencia en los puntos de encuentros de toda España. Como ven, lo nuestro es el vicio de pedir, pero estoy segura que gracias a su evidencia preocupación
y probada eficacia el protocolo de actuación frente al maltrato infantil y a los cambios de legislación y unidad de Fiscalía serán una pronta realidad. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a Coro Gracia, que efectivamente ha hecho un esfuerzo para proceder a la lectura del documento. Los que estábamos cerca notábamos justamente este esfuerzo por su parte, y ahora es el turno de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, para iniciar el mismo tiene la palabra el señor Bauleón. Sí, Arratsaldeon Berriro, buenas tardes de nuevo y gracias por sus explicaciones y sus aportaciones. Hay que decir que nosotros entendemos que es una cuestión, obviamente la del maltrato infantil, extremadamente delicada, que cuando se produce es de extrema gravedad, precisamente por la indefensión de los menores, de los niños y de las niñas, y que por tanto el trato que desde la Administración se debe hacer a la problemática del maltrato infantil, pues desde luego tiene que ser activa, tiene que ser sensible, tiene que, vamos a decir, ser una preocupación prioritaria para las administraciones públicas. Nosotros y nosotras lo que entendemos es que efectivamente sería bueno que en Navarra pudiéramos contar con un protocolo lo más mejorado posible de actuación ante todo caso que se pudiera producir o que se produzca de maltrato infantil, pero también es cierto que entendemos que esta es una problemática, vamos a decir, muy compleja, muy específica, y desde luego nosotros ya les anunciamos también pues que tenemos idea de pedir la comparecencia de los responsables también de la administración pública, especialmente los responsables de lo que han mencionado ustedes, de los puntos de encuentro familiar, para escuchar su versión, para que nos digan en fin, qué problemática se encuentran, cuáles, en definitiva, los elementos que, vamos a decir, deberíamos de mejorar entre todos y todas para el objetivo que lógicamente nos tiene que unir a todos, que es pensar siempre en los derechos de los niños, en la protección de los mismos, y que esos derechos sean garantizados y respetados, y que la protección desde luego sea máxima, ¿no? Yo creo que es muy importante también que comencemos el debate. Yo creo que con su presencia aquí nos da una llamada de atención a decir que es una cuestión que no sé cuánto se ha debatido en este Parlamento, pero creo que no es una de las cuestiones que habitualmente se han debatido o que se debaten, o sea que en ese aspecto nos parece muy importante el abrir ese debate, y vamos a estudiar con detenimiento pues sus propuestas, la versión que nos pueda dar la Administración, que nos puedan dar expertos en materia de infancia, para ver, ¿no?, cuál es la mejor política que entre todos y entre todas somos capaces de consensuar y de articular, desde luego con ese objetivo, ¿no?, de que lógicamente los derechos de los niños y de los menores pues estén garantizados y estén protegidos. En todo caso, les doy las gracias nuevamente por asistir y, en fin, invitarles a que estemos en un diálogo continuo para que lo que desde este Parlamento podamos ir avanzando, pues por supuesto contar con la opinión de su asociación, en fin, de todos los agentes clave en esta cuestión, sea de Fiscalía, sea del propio Gobierno de Navarra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que vamos a escuchar a todas las opiniones y todas las voces para que en conjunto podamos hacer, vamos a decir, el mejor acuerdo, de alguna manera, que, como digo, tenga ese espíritu de garantía, ¿no? En todo caso, sí que me gustaría, si es capaz de profundizarnos en cuál es, de alguna manera, su malestar como asociación en lo que tiene que ver al funcionamiento de esos puntos de encuentro familiar, si pueden especificar un poco más para conocer más al detalle, ¿no?, para que luego, además, cuando llamemos a comparecer a los responsables del Gobierno, pues podamos interrogarles sobre lo que ustedes plantean, ¿no?, a ver cuál es la versión de ellos. Y también me ha parecido muy significativo, no sé cuál es la fuente de los datos que nos han aportado, que hablaban de en torno al 1 millón de niños
en España sufren maltrato, que me parece una cifra brutal, ¿no? Entonces no sé cuál es la fuente de ese dato, yo no la conocía, tengo que admitir. Y lo mismo con esa estimación que hacían ustedes de que solamente entre el 5 y el 10% de los casos se denuncian, ¿no? Me gustaría conocer un poquito esa cuestión y, insisto, muchas gracias. Muchas gracias, señor Mauleón. Por el Grupo Parlamentario de UPN tiene la palabra el señor Rapún. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Buenas tardes también, Corogracia, y a quienes nos acompañan y con quien tuvimos tiempo hace días ya de comentar el tema de la DENI y cuáles son los objetivos de esta asociación, y que pues hoy en esta sesión de trabajo ha vuelto a manifestar lo que ya dejó dicho en aquel momento acerca del maltrato de los niños. De todo lo que nos ha comentado y de la información que nos ha dado, nos quedamos con dos temas que creo que es la esencia del mensaje que esta tarde pues quieren dejar aquí en sede parlamentaria. El primero, crear un protocolo contra el maltrato infantil, semejante al que ya existe en la Comunidad de Madrid, y modificar el artículo 176 del Código Penal, que recoja lo que es la definición del maltrato infantil. En esa línea, pues nosotros un poco también estar en el mismo sentido en que ha hablado el anterior portavoz de Izquierda Esquerra, de que en la medida en que podamos estaremos en ese sentido de colaboración para que esto sea así. Ahora bien, sí que también nos ha sembrado alguna duda cuando, al hablar de los puntos de encuentro familiar del propio Gobierno de Navarra, que recordar que tiene 3, 2 en Pamplona y 1 en Tudela, que son puntos de encuentro familiar que se definen como el lugar o espacio idóneo y neutral donde poder realizar visitas o mantener encuentros del menor con su familia, y ofrece los servicios de visitas tuteladas, de entrega y recogida de menores. Garantiza el derecho de hijos e hijas a mantener contacto con sus padres y sus respectivas familias, así como la seguridad y bienestar del menor y del progenitor más vulnerable. Nos quedan algunas dudas, o nos surgen algunas dudas, cuando ustedes también manifiestan su propia duda acerca de la profesionalidad de las personas que atienden estos puntos de encuentro familiar. Y esto se lo tengo que decir así porque se ha manifestado también que, bueno, será bueno oír a la segunda parte, sobre todo, porque puesto que se ha centrado en el tema de los puntos de encuentro familiar y del maltrato que ahí se puede sufrir por parte de los menores, según ustedes, ¿en qué se basan para hacer este tipo de afirmaciones? Y realmente, si, como conocen, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos puntos de encuentro familiar? Las dos cuestiones. Y creo que con esto he pretendido resumir un poco cuál es el mensaje esencial de todo lo que nos han pretendido comunicar esta tarde. Crear ese protocolo y, sobre todo, cambiar también el artículo 176 del Código Penal, donde se recoja cuál es la definición del maltrato infantil. Gracias. Muchas gracias, señor Rapún. En nombre del Grupo Socialistas de Navarra tiene la palabra la señora Raiza. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores parlamentarios. Arratsaldeon denoi, y también dar la bienvenida a esta comisión de política social, a esta sesión de trabajo, a la señora Corogracia, a Julen Aspurz y a Irene Aspurz. Hay otra persona que se ha incorporado, pero no nos han dicho su nombre, así que buenas tardes también a ti. Bien, yo creo, en primer lugar, que hay dos ámbitos fundamentales en los que usted ha hecho su exposición. Uno, el que compete a los tribunales de justicia y a la disconformidad que muestran en relación con determinadas sentencias y determinadas medidas que se toman, y otra que tiene que ver más estrictamente con el ámbito de carácter social, de la política social o de la atención social. Quizás desde este Parlamento, en el ámbito que compete a la justicia, no tenemos demasiadas competencias para
para tomar alguna determinación, aunque sí que las podemos transmitir, si bien, como usted ha indicado, también ha estado con el Defensor del Pueblo de Navarra y se las ha transmitido, y él, como siempre hace esa institución, lo transmite a las personas o a las instituciones que se ven de alguna manera implicadas en el asunto. Las afirmaciones o las valoraciones que se hacen tienen su importancia y, no sé, desde nuestro grupo nos gustaría conocer esos informes que usted ha mencionado aquí, el poder tener conocimiento de los mismos para poder argumentar y fundamentar mejor nuestras posiciones, sobre todo en la medida en que lo que se quiera es promover un cambio legislativo, y un cambio legislativo en una materia especialmente sensible. Por eso, desde ese punto de vista, nos vendría bien esa información, primero para conocer y para saber si realmente nos están tomando decisiones justas por parte de la justicia y ver cómo se pueden solventar. En segundo lugar, el ámbito de carácter más social. Yo creo que hay cuestiones en cualquier sociedad que nunca terminan, y que estar pendiente de ellos y prestarles atención y mejorar el diagnóstico y la actuación es una tarea permanente, nunca acaba. Y el caso de la atención a la infancia es uno de ellos. Nunca será suficiente cualquier cosa que se haga, porque seguramente las problemáticas que nos podamos encontrar sean también hijas de la propia evolución de la sociedad. Y conforme la sociedad cambia, nos va trayendo nuevos problemas, nuevas situaciones a las que hay que enfrentarse y darles cara. A nadie se le hubiera ocurrido hace 35 años en este país que hubiera puntos de encuentro. Es que no había ni opción de poder tomar decisiones sobre cómo quería uno configurar su vida y su desarrollo, con lo cual eran imposible pensarlas. Después, estas situaciones surgen y se ve la necesidad de que haya una regulación para que los progenitores puedan realmente estar con sus hijos, compartir con ellos, sobre todo aquellos que no son custodios, unos tiempos. Y cuando esto se pone en marcha, también hay personas o hay movimientos que entienden que hay cuestiones que deben mejorarse y se deben cambiar. Y yo creo que es de alguna manera, aquello que usted viene a explicarnos, que hay un servicio, hay una atención, pero que podría ser de alguna manera mejorable. Probablemente no tanto por el servicio, sino, si no me equivoco, porque usted entiende que se han tomado determinadas medidas judiciales que de alguna manera no son conforme a lo que ustedes entienden que sería lo razonable, y estos puntos de encuentro, bueno, pues están hechos justamente para dar cobertura a esas resoluciones, si no me equivoco en lo que he interpretado. Pero sí que tengo que decirle que, por lo menos en el Gobierno de Navarra, no solamente por conocimiento actual, sino por conocimiento pasado, sí que ha habido siempre una sensibilidad especial hacia los temas del menor, que, como le digo, la propia dinámica de la sociedad obliga a estar en permanente alerta y en permanente mejora y profundización. Pero, desde luego, dentro de lo que es el Departamento de Política Social, hay en una dirección general un servicio de protección, estrictamente el servicio es de protección a la infancia y a la adolescencia, el conjunto de la dirección de ese servicio. Y después, en el Instituto Autónomo de Igualdad está la Subdirección General de la Familia, que es la que se ocupa de los puntos de encuentro. Y quienes hemos estado en el ámbito docente, e incluso en determinados puestos dentro del ámbito docente, sabemos que la escuela es el sitio donde se detectan de manera bastante acusada e importante y primera casos de maltrato. Y puedo decirle que seguramente que hay cosas que se escapan, pero que indudablemente hay protocolos de actuación a través de los orientadores escolares, desde los tutores, los profesores, a los orientadores escolares, con los servicios sociales de base, e incluso, no sé si seguirá funcionando, pero había una unidad especial de la Policía Foral. Eran policías forales, pero eran personas tituladas en psicología, psicopedagogía, educación social y trabajo social, que se ocupaban más concretamente de los casos de maltrato infantil y de los casos de abusos sexuales.
Y se trataba precisamente de establecer ese protocolo entre lo que eran los profesionales que trabajan con los alumnos en el día a día, lo que detectan y el poder emprender acciones judiciales y, desde luego, de protección a ese menor y de buscar medidas para la protección a ese menor. Por tanto, yo creo que sí que tenemos estrategias, tenemos instituciones, tenemos procedimientos y quizás lo que procedería sería actualizarlos o ver la manera de profundizarlos o mejorarlos. La pasada legislatura se abrió una nueva sede para el punto de encuentro que lleva una determinada asociación navarra, no voy a decir el nombre para no sé si esto será publicidad o no. Lo visitamos todos los componentes del arco parlamentario y todo el mundo quedó satisfecho no solamente por lo que era el espacio, sino por el programa que explicaron que se llevaba a cabo allí. Como le digo, puede que ustedes estén en disconformidad con que las resoluciones judiciales lleven a que haya un tipo de atención de los no custodios con los niños y que ustedes estén en desacuerdo, pero creo que el trabajo que realizan estas personas es un trabajo profesional, es un trabajo que está bien hecho. Yo he tenido opción de revisar la memoria del año 2011. Hay una satisfacción generalizada por el servicio prestado en las encuestas de evaluación que ellos hacen y, como le digo, eso no significa que no haya personas, como en todos los servicios, que puedan mostrar su disconformidad. Pero también le digo que el conjunto de fuerzas parlamentarias mostraron su satisfacción por el servicio que se estaba dando. En cualquier caso, desde mi grupo plantearemos las cuestiones que usted nos ha traído aquí, sobre todo en lo que puede haber de mejora, agilización, profundización y búsqueda de nuevas y mejores medidas para la atención y la protección de los niños, niñas y de los adolescentes en situación de riesgo. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, señora Raiza. En nombre de Nafarroa tiene la palabra el señor Xabi Lasa. Millesker, presidente Jauna, Arratsaldeon denori. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. En especial a los representantes de ADENI, a Coro y a las personas que le acompañan, por poner de manifiesta la dramática situación y la dramática cuestión de lo que es el maltrato infantil, una realidad que permanece también en nuestra sociedad y hacia la que testimonios como el suyo nos hace volcar la mirada y plantearnos también desde este Parlamento qué podemos hacer para mejorar y para evitar que esas situaciones se sigan produciendo y avanzar así en la mejora social en estas cuestiones. Hace falta valentía y coraje para venir a un Parlamento y para presentar esas cosas. Así es como con la pelea es como se consiguen las cosas. En ese sentido no cabe más que felicitar por haber llegado hasta aquí y por esa oportunidad de abrirnos los ojos ante esta realidad latente que está ahí, pero que muchas veces por tantas cuestiones que tratamos no le prestamos la atención debida, ¿no? Solicitan ustedes sobre todo dos cuestiones, como ya se ha dicho aquí, de todo lo que de la información que hemos podido recabar y de la entrevista que mantuvimos con usted hace también unas semanas. En primer lugar, se nos llama la atención para poner todos los medios para evitar que la cuestión del maltrato infantil siga creciendo o siga en el estado en el que está en Navarra. Nosotros no tenemos datos concretos, no hemos podido acceder a ellos de cuántos niños y niñas son maltratados en Navarra. No sabemos exactamente si hay datos de la Fiscalía o sería una cuestión que desde luego vamos a intentar trabajar y a solicitar información para ver exactamente de qué calado estamos hablando y de a cuántas personas afecta directamente. Vemos justa la demanda que ustedes proponen sobre la creación de un protocolo de actuación ante el maltrato de niños y niñas. Creemos que, como ya se ha dicho aquí, existen en el ámbito escolar, en el ámbito sanitario, protocolos al efecto,
pero no existe una unificación de todos y quizá deberíamos profundizar y elaborar una herramienta mejor que fuera además general e instaurada en todos estos ámbitos, en los propios puntos de encuentro también. Estamos, por tanto, de acuerdo en la elaboración de ese protocolo que ustedes solicitan para el ámbito de Navarra y veremos qué podemos hacer para, como hemos dicho, que los servicios sociales de base estén siempre al acecho y puedan detectar estos casos y poner el remedio pertinente. Hablan también ustedes de la modificación del artículo 176 del Código Penal para que recoja la definición de maltrato infantil. No es ámbito del Parlamento de Navarra la modificación del Código Penal en ese sentido. No sé exactamente qué podríamos hacer, sino instar a las instancias que son quienes pueden hacerlo para animarles a que lo hagan en ese sentido. Creo que requiere pues un estudio un poco más profundo de ver cuál puede ser nuestra actuación en ese sentido, porque en estos momentos no se nos ocurre. Y bueno, hay otra cuestión fundamental que ustedes plantean, que son las dudas sobre los puntos de encuentro familiar. Puntos de encuentro familiar que, bueno, nosotros hemos acudido a la información oficial y entendemos que su primer objetivo, así lo manifiesta el propio Gobierno de Navarra, es garantizar el derecho de los hijos e hijas a mantener contacto con sus padres y sus respectivas familias, así como la seguridad y bienestar del menor y del progenitor más vulnerable. Eso es lo que nos dicen los propios profesionales y los propios responsables de los puntos de encuentro, de la función que deben cumplir. Entonces, si efectivamente se está cuestionando este objetivo, nosotros creemos que merece un estudio serio y que además, bueno, pues efectivamente tenemos que escuchar en este caso a esos responsables para que nos digan efectivamente si la denuncia que ustedes están haciendo aquí tiene fundamento. En ese sentido, pues creemos que sería interesante, por ejemplo, que la directora del Instituto de Familia nos diera su versión y bueno, pues quizá sea uno de las puertas a tocar y de uno de los testimonios sin duda a escuchar para ver si efectivamente corrobora esta versión o qué es lo que nos dice, ¿no? En todo caso, sí que entendemos que hay que exigir a las personas responsables y a las que están allá profesionalidad, denuncia de los malos tratos a Fiscalía y puesta en conocimiento a los servicios sociales de cualquier detección que haya de malos tratos o de cuestiones que puedan inducir a pensar ello. Bien, creemos también que habría que plantearse la elaboración de informes por niños que utilizan ese servicio, por familias que utilizan ese servicio y un seguimiento detallado de lo que hay. Pero, como ya he dicho, para todo eso tenemos que escuchar también a la otra parte y entonces valorar justamente. Y bien, pues esto es todo lo que podemos decir. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Lasa. Tiene la palabra por el grupo Bildu Nafarroa el señor Barea. Mila esker, presidente jaunak, ongi etorriak eta arratsaldeon guztioi. Bienvenidos, Coro Inere Yulen, nuestro más joven oyente que se incorpora con posterioridad. Gracias por las explicaciones y gracias por la información. Bien, hay veces que es necesario empezar no obviando lo que es una obviedad. Y aunque estemos todos y todas en acuerdo con lo que voy a mencionar, de vez en cuando es bueno hacer ciertas declaraciones, aunque sean un tanto rimbombantes. Y es evidente que cualquier tipo de maltrato es una práctica deleznable a la cual tenemos que poner coto, combatir y desterrar. Pero es aún más cuando la respuesta tiene que ser más clara, cuando los sectores involucrados son sectores especialmente sensibles e indefensos. Y es uno de ellos, la infancia, lo que nos tiene que ocupar y preocupar a este respecto. Y para eso ha sido, yo creo que fundamentada, la definición sobre el maltrato juvenil que ha dado usted y que ha dado el Observatorio para la Infancia 2007, donde se define como tal la acción u omisión que provoca una inhibición en el desarrollo físico y emocional, psíquico, añadiría yo, de los niños y niñas.
Y también han mezclado, después me referiré al protocolo, pero primero voy a buscar la centralidad en sus discursos en unos aspectos que me han parecido interesantes. Y lo que era una pregunta, que después se ha aclarado, se ha convertido en una formulación, en un concepto muy interesante. Cuando ha hablado que la Organización Mundial de la Salud ha definido como la violencia doméstica es una forma de maltrato infantil. Nos parece terriblemente interesante porque a lo último teníamos ciertas dudas, porque cuando empezamos con la terminología de lo que es el maltrato o la violencia doméstica, que nosotros no compartimos, hablamos de violencia machista, y nos hemos dado cuenta, según sus explicaciones, que realmente el maltrato patriarcal, en este sentido sistemático, contra las mujeres, es una de las condiciones, es uno de los condicionantes donde se refleja también el maltrato infantil, y que es de una forma indirecta. Y en ese sentido, esa circunstancia nos ha llamado poderosamente la atención. Por aclarar, yo no voy a defender a la señora Coro, porque creo que se defenderá mucho mejor de lo que pueda hacer yo, pero por lo menos cuando hemos entrado en lo de los puntos de encuentros, yo me voy a quedar con la afirmación que recibí de una de sus misivas, y voy a leer textualmente porque creo que en cierta forma se ha sacado de contexto sus afirmaciones. Y dice: una de nuestras mayores preocupaciones, hablando de la asociación, son los niños punto de encuentro, aquellos que en ausencia de vínculos de afecto, seguridad o superación del conflicto con el padre o la madre a edades tempranas, a la adolescencia, por venir de situaciones de abandono, hogares violentos y presuntos malos tratos o de abusos, son obligados a cumplir las resoluciones judiciales en contra de su voluntad en los puntos de encuentro, situación a los que los custodios no pueden oponerse porque tienen la coacción del cambio de guardia. Eso es lo que nos llegó y eso es lo que a nosotros hemos entendido. Bien, por otra parte queremos manifestarle nuestra comprensión y su reticencia a esos recelos a una parte de la Administración de Justicia. Lo compartimos porque vemos con bastante habitual determinados comportamientos que ni son entendibles ni compartimos. Después ha hecho una referencia a lo que es la Comunidad de Madrid, a la Comunidad de Andalucía, en el caso de Granada, creo que ha dicho, sobre los protocolos del maltrato infantil, y dando la razón a los anteriores intervinientes que aquí hay determinados protocolos, pero yo entiendo que cuando hablamos de un protocolo que no se circunscriba exclusivamente a lo que es el ámbito de la educación, al ámbito de la sanidad, sino que sea un protocolo multidisciplinar y transversal entre todos y todas las disciplinas involucradas en este aspecto. Y parece de lógica elemental que nosotros como grupos parlamentarios y el Parlamento en sí trabajaría y pondría los esfuerzos para ese protocolo lo más transversal y lo más multidisciplinar posible iría a buen puerto. Me sumo a lo del artículo 176, no es competencia de este Parlamento, pero en un momento determinado todo lo que sea aunar esfuerzos por ir en esa dirección, bienvenido sea. Y solamente agradeciendo su trabajo, su tenacidad, su valentía, como ha dicho el señor Sala, y poniéndonos a vuestra disposición en este sentido. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Barea. Tiene la palabra finalmente por el Grupo Popular de Navarra el señor Martín. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, Coro Gracia y personas que le acompañan. Muchas gracias por sus explicaciones. Desde luego, ya voy a ser muy breve porque las personas que me han antecedido de los distintos grupos pues ya prácticamente lo han dicho todo. Desde luego, aquí resaltar algunas cuestiones, y es que bueno, pues si cualquier tipo de violencia es criticable, desde luego ya lo han dicho aquí, que es deleznable cuando esta violencia se ejerce sobre las personas más desprotegidas e indefensas, como son los niños, ¿no? También, bueno, pues se ha comentado, yo le puedo decir por mi experiencia
personal que, bueno, pues desde el ámbito sanitario existen protocolos de detección de maltrato infantil en distintas áreas, en atención primaria, en urgencias. También han comentado la portavoz del Partido Socialista, por su experiencia, que en el ámbito educativo, que es donde más se puede hacer para la prevención del maltrato infantil, también hay protocolos y procedimientos para la detección precoz, pero lo que sí es cierto y lo que usted propone y lo que han hecho en otras comunidades autónomas, y desde luego contarán con nuestro apoyo, es el ejercer las diligencias pues para que exista un protocolo integral de protección o de prevención del maltrato infantil. Protocolo pues que integre pues todas las actuaciones en el ámbito judicial, en el ámbito de educación, en el ámbito sanitario y en el ámbito familiar. Protocolo integral pues que adopte medidas preventivas con el fin de diagnosticar precozmente en cualquiera de las actuaciones o en cualquiera de los lugares donde se pueda encontrar el menor, diagnosticar precozmente la posibilidad de un maltrato para tomar en su momento adecuado las decisiones que sean pertinentes, medidas cautelares, medidas terapéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros desde luego apoyaremos la formación o la elaboración de este protocolo. En cuanto al artículo 176 ya se ha dicho aquí pues que este Parlamento no es competente, pero de todas las maneras pues instaremos a los organismos oportunos su cambio si lo estiman oportuno y pertinente. Y en cuanto a los puntos de encuentro familiar, pues mire, nosotros ahora mismo no tenemos ningún criterio para dudar de la profesionalidad de las personas que trabajan en esos puntos de encuentro, y nos sumamos a la petición, afirmación que han hecho algunos portavoces de acudir a los profesionales para que nos den su versión de los hechos, para saber cómo trabajan, para saber qué problemas tienen, qué problemas se encuentran y cuál es la forma de solucionar las posibles deficiencias que puede haber en estos puntos de encuentro. En definitiva, y para no alargarme, pues desde aquí tomamos el testigo de seguir trabajando para que los derechos del niño estén por encima de las discrepancias de los mayores, y les animamos a ustedes a seguir trabajando en este ámbito de acción. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Bien, como ha señalado el señor Mauleón, probablemente este no es el final del proceso, sino el inicio. Se han formulado muchas preguntas y le sugería a la señora Coro Gracia que no se sienta obligada a responder a todas y cada una de ellas, sino que más bien por su parte haga la reflexión que le parezca oportuna para cerrar justamente esta comparecencia. Por lo tanto, tiene la palabra la señora Coro Gracia. Pues a mí lo que me gustaría decir es que, como ha dicho, no he memorizado los nombres, lo siento. Como ha dicho esta señora, evidentemente las instalaciones del punto de encuentro están muy bien, son estupendas y todo ese tipo de cosas, pero aquí de lo que nos quejamos es del personal, de que no hay una normativa, trabajan sin normativa. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de que hay problemas, vas a quejarte al juzgado y evidentemente no tienes con quién defenderte, porque la normativa del punto de encuentro es una normativa que sirve de la alfombra para adentro, no de la alfombra para afuera. Entonces, nos quejamos del personal. Por desgracia, como usted dice, hace 30 años a nadie se le planteaba hacer un punto de encuentro, pero es que hoy en día vivimos en conflicto. Entonces, lo necesitamos, pero lo necesitamos de otra manera, con gente profesional, con gente preparada. Las personas que están en el punto de encuentro son trabajadores sociales, muchos de ellos sin experiencia y con edades muy cortas, niñas de 19, de 20 y de 21 años, que acaban de sacarse el título de lo que sea, de trabajadora social, y las ponen para trabajar. Entonces, hay 300 niños en el punto de encuentro, más los que van entrando todos los meses de violencia y de familia. Entonces, a la hora que hay un problema, pues no saben actuar. Entonces, aquí principalmente es la administración de justicia la que falla, porque ahí se limitan a que hay una sentencia y hay que cumplirla. O sea, no la estoy atacando, sino que es que mi tono de voz es un poco autoritario. Entonces, bueno, pues
aquí el problema es ese, ¿no? Pues que bueno, que sí, que trabajan, pero se limitan a que hay que cumplir una sentencia. No se escucha lo que dice el niño. No hay gente que esté escuchando a ese niño qué es lo que le pasa, qué es lo que pide. Entonces ese niño está recibiendo una agresión, porque el niño se queja de que no quiere entrar a ver al padre o a la madre, por lo que sea, y nadie está escuchando a ese niño. Porque vas al juzgado y en el juzgado evidentemente te dicen que hasta que el niño no cumpla 12 años, nadie puede escuchar a ese niño. Entonces, bueno, usted me ha dicho que, bueno, que duda. Pues yo, créame que le estoy contando una gran verdad. O sea, yo no he venido aquí ni para contar una mentira, ni desde luego para contar algo que no existe. O sea, estas dos personas que están aquí en concreto, igual que yo, han sido usuarios del punto de encuentro, y no somos 2 de 300. Hay muchísima gente detrás nuestra, muchos padres del punto de encuentro que no han querido venir por miedo a dar la cara, por miedo a que se entere la juez, por miedo a que se enteren los del punto de encuentro, y desde luego lo que yo le puedo decir es que ahí no se protege al niño, ahí se protege a que hay que cumplir una sentencia, pase lo que pase, y esa sentencia es lo que hay que hacer. El niño pasa a un tercer lugar, y las personas que están ahí no están preparadas para un punto de encuentro, ¿no? Pues creo que nada más. ¿Alguna otra cuestión, Coro? No. Bueno, pues entonces, si no es así, agradecemos muy vivamente la presencia de Coro Gracia, de Irene Aspurz y de Julen Aspurz, y les damos también las gracias a todos ustedes, señoras y señores parlamentarios. Levantamos la sesión. Las cosas no están, Qué mal rato. Es muy difícil hablar con tanta gente porque